Bienvenidos a Con los de Casa, un espacio del Universal para debatir con datos y argumentos. Como todas las semanas, me acompañan en esta mesa Valeria Moy. Hola, ¿qué tal? Encantada. Maite Azuela, tu Mucho audio. gusto de verlos. Juan Pablo Becerra Costa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Qué gusto. En esta ocasión, el tema es ineludible, el 8M, la movilización de las mujeres que exigen alto a la violencia y a la impunidad, pero también lo que siguió después. Y la pregunta que nos hacemos es si el presidente López Obrador no entiende que no entiende a las mujeres. Escuchemos. Esto no sucedía antes, cuando estaban saqueando impunemente a México. Esto es nuevo, estas protestas en contra del gobierno, con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo que está sintiendo afectados sus intereses y privilegios. Hoy venimos a exigirle al presidente, a la fiscalía, que se pongan a trabajar por el feminicidio de mi hija. Un 28 de junio del 2018, a las 8:31 fue la última vez, fue la última hora que vimos a mi nena por las cámaras salir del trabajo. Yo no me daba cuenta de lo que hacían, yo lo veía por televisión y decía, ay, esas chavas están mal, están locas, lo llegué a decir porque sí lo llegué a decir, pero hasta que uno lo vive, como ahorita. Maite Azuela, ¿el presidente entiende o no entiende el movimiento de las mujeres? David, he tenido esta discusión incluso con muchas mujeres feministas que de repente reaccionan y reaccionamos diciendo, bueno, ¿qué pasa? Otra vez no entiende. Y mi conclusión es que suele ser un poco, pues, condescendiente decir que no entiende. Yo creo que las demandas y las cartas que se le enviaron al presidente son completamente claras sobre lo que significa este movimiento. Primero, niega que el movimiento tenga una historia, es decir, da por hecho que solamente a partir de que él tomó la presidencia, las demandas de las feministas y de las mujeres que están contra la violencia, que algunas incluso no se consideran feministas, apenas surgieron. Creo que es un desconocimiento brutal de la historia del feminismo y de las marchas del 8 de marzo, que tienen décadas sucediendo, independientemente de qué gobierno esté a cargo. En segundo lugar, creo... ¿Mandé? En todo el mundo, además. En todo el mundo, además. Creo que entiende perfectamente que lo que se está pues ahí exigiendo es que se ponga atención primero al número de feminicidios. Mueren 11 mujeres asesinadas al día en México, de las cuales por lo menos 3 son considerados feminicidios. Las denuncias de violencia y violación también son altísimas. Son cada día 45 denuncias por violación y pues tomemos en cuenta todas las mujeres que no se atreven a denunciar violación. Y al día 600 casos de violencia familiar en donde son las mujeres las que son afectadas. Entonces, híjole, decir que no entiende me parece una forma muy sencilla de darle por su lado. Y creo que las personas que no entienden pues son aquellas que no tienen la capacidad de escuchar y de reflexionar. Yo quisiera pensar que el presidente, aunque tiene muchas carencias, por lo menos esas las tiene bien sustentadas, ¿no? Entonces, yo sería de la idea de que entiende perfectamente y lo que no ha sabido hacer es capitalizar a su favor políticamente este movimiento, porque aunque tiene un gabinete paritario, las tienen enmudecidas y cuando hablan ni siquiera mencionan los feminicidios, las violaciones. Creo que fue un acto emblemático el hecho de que interviniera por la gobernatura y la candidatura de Félix Salgado Macedonio como un acusado de violación que pues va a tener muchas posibilidades de ser gobernador. Y lo que el presidente está mostrando, pues no solamente son oídos sordos, sino es una postura conservadora, el conservadurismo que él siempre critica. Valeria. Pues mira, esto que dice Maite me hace pensar. Uh-huh. Perdón, dime. Sí, esto. ¿Entiende, no entiende?
Hemos Pues mira, hemos visto que lo politiza. Antes de escuchar a Maite, yo hubiera dicho que el presidente no lo entendía. Pero si sí lo entiende, es todavía peor. Porque es un movimiento, este movimiento de las mujeres, es un movimiento verdaderamente orgánico, es un movimiento que se ha ido gestando a lo largo de muchos años. Basta pensar hace 5 o 6 años, era un movimiento mucho más pequeño, un movimiento mucho más acotado, y hace todavía más años, nada más era un día que pasaba prácticamente desapercibido, donde quizás el INEGI nos mandaba un bonito boletín con cifras específicas de mujeres, pero que nadie hacía mayor nota o mayor escándalo por el día. Yo creo que este movimiento se ha ido gestando, ha ido creciendo y tiene muchísimas aristas. Lo que no tiene este movimiento, y a mí me parece perfecto que no lo tenga, es una organización única. Es un movimiento desestructurado, es un movimiento que crece así como un jardín silvestre, que va creciendo un poco por todos lados, que tiene muchos ángulos. Y eso al presidente, desde mi perspectiva, al presidente y a muchos hombres y a muchos partidos, se les complica muchísimo, porque de repente es como, bueno, ¿con quién me siento a negociar? ¿Con quién me puedo sentar y ver qué es lo que quieren? Si tengo aquí a los transportistas bloqueando Tacubaya, pues a lo mejor puedo sentarme con el líder de los transportistas y ver qué es lo que se necesita. Este grupo inmenso de mujeres, de millones de mujeres, no es así. Este es un grupo que va pidiendo muchas cosas porque la violencia y la agresión frente a las mujeres, uno, ha existido siempre y además no es en un ámbito. Es tristísimo decir las cifras y es tristísimo mencionar lo que nos decía Maite, todas las cifras de violencia y de asesinatos, pero esa es la violencia la que se mide en lo más en su crudeza más grande. Pero hay violencia de muchos otros tipos, la violencia económica, la desigualdad salarial, o sea, hay violencia por todos lados. Y en ese sentido es un movimiento que agrupa muchísimas aristas. Entonces, evidentemente, y me parece fenomenal, no tiene con quién sentarse a negociar. Claro. Y eso le genera mucho ruido, no solo al presidente, sino a muchos hombres que quizás dicen, no lo entiendo, porque es muy complejo, es multidimensional. Ahora, si sí lo entiende y a pesar de entenderlo cierra la puerta, me parece que el asunto es triplemente grave. Juan Pablo, un movimiento horizontal donde, como dice Valeria, no vemos liderazgos visibles. Vaya, no ha habido pues mensajes en las plazas públicas a las que salen a marchar y el presidente lo lleva a la arena política, no entiende que es un movimiento social. Así es, él quiere un templete, lo dijo con esas palabras, David, él quiere un templete, entonces dijo, es que no hay un templete, las mujeres no tienen un templete, lo dijo en su conferencia matutina. Dijo muchas cosas que reflejan que verdaderamente no tiene idea de lo que está sucediendo. Desde la semana pasada ya lo hablamos, cuando tuvo que ir a preguntarle, según él, a su esposa que qué quería decir eso de rompe el pacto, y su esposa, por lo visto, según él, le explicó mal lo que quería decir porque no entendió nada. Fíjate que hace unas horas AMLO dijo que se sentía acosado, así dijo, acosado con este movimiento porque no hace el menor esfuerzo por comprender. Dijo que lo que acaban de decir Valeria y Maite, que esto de las feministas empezó con su gobierno. Imagínate, ¿quién puede pensar eso? Que efectivamente hace un par de años tomó fuerza el feminismo en todo el mundo, incluso en México, por diversas razones. Pues sí, así sucedió. Pero si el presidente realmente cree que esto es una conspiración que inició con su gobierno, si no ve más allá de lo que pasa en los pasillos palaciegos, híjole, pues no hay manera de explicarle lo que está sucediendo en el país. Parece que no viera las cifras que daba Maite hace unos datos y muchas otras. Dijo el presidente, fíjense nada más, dijo que las mujeres buscan este movimiento, busca debilitar al presidente y al país. Eso dijo el presidente. Si tú cerrabas los ojos, parecía que estábamos escuchando a Díaz Ordaz. Quieren debilitar a la presidencia de la República y quieren debilitar al país. Entonces, él dice que se fabrican víctimas, que se fabrican delitos, como en el caso Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo puede decir que fabricaron víctimas, en el caso Félix Salgado Macedonio, y que fabricaron estos delitos independientemente
del activismo de Javier Olea, el exfiscal, sobre el caso. Yo sí creo, David, para concluir esta ronda, que el presidente es un alma en pena del siglo XIX en el cuerpo de un hombre del siglo XXI y que no entiende absolutamente nada, no ve más allá de su pleito entre liberales y conservadores del siglo XIX, no comprende absolutamente nada. Bueno, no hemos cerrado esta ronda, nos falta Héctor, y yo con Héctor quería abordar la parte histórica y regresarme no a la marcha, sino a lo que sucedió unos días antes, cuando el viernes conocemos que hay una enorme valla que amuralla a Palacio Nacional. En términos históricos, ¿qué ves aquí, mi querido Héctor? Bueno, son distintas cosas, pero bueno, en lo referente a que antes no existía esta clase de movimientos, pues sí me sorprende mucho que no sepa, por ejemplo, el presidente, que en 1910 unas sufragistas fueron reprimidas en el barrio de Santa Julia y murieron nueve mujeres, o que no haya oído hablar de Hermila Galindo, la secretaria de Venustiano Carranza, que organizó un congreso de mujeres en Yucatán para exigir para ordenar a nivel nacional una serie de demandas, entre las cuales ya estaba en 1917 la exigencia de que las mujeres pudieran decidir sobre su propio cuerpo. Hermila Galindo es pues una lucha que comenzó hace un siglo. Me sorprende que no haya leído los libros de la historiadora Patricia Galeana o de Marta Lamas, que recuperan los diversos movimientos feministas que se han dado en México a lo largo de más de un siglo. Me sorprende que un movimiento lo vuelva un movimiento en contra suya, que crea que un movimiento que parte de estas premisas que ha señalado Maite Azuela, de estas cifras de terror que desde 2015 no hacen sino crecer y crecer, y que han llegado en 2020 a niveles no vistos, pues los considere una conspiración, un complot. Su palabra favorita, su técnica favorita, es que yo creo que él tiene así como tiene nada más un conjunto de ideas de las que echa mano una y otra vez, tiene también un conjunto de tácticas políticas que le han dado muchísimo éxito. Y una de ellas es la de señalar culpables, la de señalar enemigos, desde el complot, desde el desafuero, etcétera, le ha dado un resultado extraordinario. Entonces, pues ya lo que hace es descalificar de una manera que se me hace de verdad atroz. Decir, ustedes no son capaces de ordenar un movimiento. Un hombre conservador o unos hombres conservadores tienen que estar atrás de ustedes diciéndole lo que deben hacer y lanzándolas contra mi gobierno, porque esas personas quieren recuperar sus privilegios y no quieren pagar impuestos y las están manipulando. Me parece de verdad de una pequeñez, de una falta de miras, de una soledad también, porque ya cada vez estamos viendo a un personaje que se rodeó de figuras minúsculas, que podía manipular, que podía hacer callar cuando le convenía, que podía no escuchar, y que eran incondicionales o que han sido incondicionales en el cumplimiento de sus órdenes. Y bueno, pues ya estamos viendo el costo, las consecuencias. No tiene quien le diga, bueno, tiene que ir a preguntar, dice que a su esposa por un término que es la primera vez que escucha, pero pues se ve que no tiene quien lo asesore, o si lo tiene, no creo que lo tenga, porque pues ya ahuyentó a todo mundo, se quedó con un conjunto de intelectuales pues muy menor, la verdad. Pero sí, lo que queda claro es que está él solo con sus ideas, y se está quedando solo con sus ideas. Ahora, para cerrar rápidamente el capítulo de la valla, pues ahí se quedó, que me parece que es la metáfora perfecta, la imagen perfecta de lo que pasó. Un hombre encerrado en una valla, solo, con sus pensamientos, sin entender lo que está pasando más allá. Y a pesar de todo lo que vimos, de todo lo que se desató en el Zócalo y en el centro durante la marcha, él vuelve a no ver lo que está pasando más allá de esas paredes, y vuelve a elaborar y a reelaborar el mismo discurso, cada vez más gastado, cada vez menos convincente. Yo noto con mucho asombro, estaba viendo en redes sociales, creo que llegó la hora del desencanto. Está viviendo una crisis de desencanto el presidente López Obrador, y así como
se vio rebasado Díaz Ordaz con el 68, así como de la Madrid se vio rebasado con el terremoto, así como a Salinas de Gortari lo rebasó el 94, así como a Peña Nieto lo rebasó Ayotzinapa. Creo que esto es el punto de quiebre ya definitivo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No creo. Habrá que ver esta parte, es interesante este pronóstico, no lo sabemos, tiene una popularidad alta, pero a las mujeres les quería preguntar, por ser mujer, la Valla, ¿qué les dijo? Y después esta acusación de que las mujeres, el movimiento, es manipulado. A ver, yo empiezo con la Valla. A lo mejor me van a juzgar por mi comentario un poco mordaz. La Valla me parece que es lo único que les ha salido bien. O sea, cuando veíamos la Valla, las imágenes del dron, la Valla era perfecta, derechita, ¿no? Dije, vaya, hasta que algo sale bien, con todo lo que ello implica. Me parece terrible, ¿no? La imagen que decía Héctor encerrado dentro, y te faltó Héctor, encerrado dentro de un palacio, ¿no? Que no es cosa menor, encerrado dentro de un palacio con sus ideas y sus rollos conservadores, porque bueno, ¿qué más conservador que no escuchar las demandas y lo que están pidiendo y lo que están gritando las mujeres desde hace mucho tiempo? Me parece increíble. Y bueno, de nuevo esta idea de hay un hombre atrás de ellas, ¿no? El que sea, hay un movimiento, los conservadores, los de la derecha. Eso me parece el típico comentario machista de ellas no pueden, o sea, como ellas no pueden pensar, ni pueden organizarse, ni pueden decidir ellas solas, tiene que haber alguien atrás de ellas, tiene que haber alguien que esté tomando estas decisiones. Me parece ofensa sobre la ofensa, ¿no? Pero tampoco me sorprende, desafortunadamente tampoco me sorprende, porque nunca ha dado la imagen de ser una persona, ya no un presidente, desde hace mucho tiempo, no ha dado nunca una imagen de ser una persona abierta a las cosas, abierta a los signos de los tiempos, abiertas a las ideas de las mujeres, abiertos a nada que tenga que ver con desarrollo y con cambio. Recuerdo perfectamente esa entrevista donde decía que le preguntan sobre las mujeres y lo único que alcanza a decir, y de verdad fue falta de ideas, o sea, sí fue así como puso la cara en blanco, lo único que alcanzó a decir en ese momento, hace ya muchos años, es las mujeres merecen el cielo. ¿Qué más claridad de la falta de argumentos, de estudios, de razones, de claridad del tema, de visión de lo que está sucediendo en el mundo, que dar esa respuesta? Me parece súper ilustrativa de que está en otro canal el presidente. El presidente no quiere hablar de este tema y como cualquier cosa que choca con su realidad y con su narrativa y su discurso, se vuelve un tema del que no quiere hablar. Es un poco como cuando un niño hace un berrinche que dice, de eso no hablo, de eso no hablo, de eso no hablo, y entonces le da la vuelta, y que la única forma que tiene ya de darle la vuelta es esta cosa que a mí ya me parece muy gastada, que es echarle la culpa a alguien más, a los conservadores, o a los de antes, o a los de... Ya da un poco lo mismo a quién, es nunca asumir la responsabilidad de lo que se está haciendo o de lo que se está dejando de hacer. Maite, y además la descalificación, estigmatización del movimiento. El audio. Siempre se me va. Me lo imagino, no sé si acuda o no, yo creo que no, porque se nota, pero si alguna vez él habría ido a un psicoanálisis, creo que todo lo que ha sucedido a partir de la movilización del 8M, los preparativos, el día de la marcha y lo que está pasando en consecuencia, son una proyección de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque él dice, las mujeres están siendo manipuladas, detrás de ellas están los conservadores. En realidad, yo te diría, detrás de él o dentro de él hay un profundo conservadurismo que incluso no se deja, o no sé ni siquiera se acude o no, a las profesionales que conocen los movimientos de las mujeres, porque si no recurrir a las mujeres de su gabinete, creo que podría recurrir a las muchas legisladoras de Morena, entre ellas Manu Michel, por ejemplo, que conocen perfectamente cómo se mueven estos grupos, como bien dice Valeria, no necesariamente son jerárquicos, no necesariamente traen las mismas demandas, pero sí saben articularse para trabajar y trabajar juntas. Y yo diría, detrás de esas mujeres hay más mujeres y detrás de esas más mujeres. Entonces, que le quede claro que si hubiera algo detrás, lo que hay son mujeres. Me llama mucho la atención la falta de equipo que tiene para orientarlo, porque para el día de hoy, lo menos que tendrían que haberle entregado es una ficha. Y yo, por ejemplo, me puse a ver algunas de cuáles son las causas que hay y quiénes son quienes las defienden. Están las violaciones del feminicidio y ahí
fácilmente puedes ubicar a grupos muy bien organizados, que incluso fueron los que más empujaron la marcha del año pasado, que fue potentísima, las Brujas del Mar. Están en redes sociales, se puede conversar con ellas. Están los más radicales, que pues son los grupos que se sienten excluidos en temas trans y que funcionan más como redes de apoyo. Está el Bloque Negro y Luna, Justicieras. Tenemos también otros grupos de mujeres enfocados a la justicia y a contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Está la Marea Verde, entre ellos. Entonces, yo digo, a ver, si alguien le hace un mapa, ¿no? Yo entiendo que no hay templete y no hay voceras únicas, pero sí hay, si ellos tuvieran contrapropuestas claras para las demandas, que la verdad es que pues, el Estado podría ofrecer un montón. La propia Ciudad de México ha dado avances al respecto. Si ellos tuvieran en su oficina la secretaria de Gobernación, que es a quien le correspondería este tema, no solo porque es mujer, sino porque son sus facultades, pues podrían tener un mapa de esas organizaciones e intentar sostener un diálogo. Yo me acuerdo de un diálogo que se sostuvo el año pasado y que quedó completamente pues infértil, sin resultado alguno. Entonces veo a un hombre sentado en un diván que delibera y delibera sobre lo que él mismo concibe como feminismo, y que no entiende que el que está acostado ahí es el conservador mismo. Juan Pablo, y la valla se convirtió en estos días en un memorial. Creo que el movimiento creó una narrativa y ganó en este sentido. Totalmente, decía el presidente esta mañana que le hubiera gustado dejar el muro ahí porque le gustaron las manifestaciones de las mujeres ahí, las flores, los nombres, pero que no lo dejó porque lo destruyeron. Está mintiendo, porque no lo destruyeron. Fueron 3 o 4 vallas nada más de decenas que quitaron, ¿no? Yo creo que, retomando un poco lo que dice Maite, yo creo que este gobierno, como ninguno, pudo haber acompañado el feminismo. Sin duda lo pudo haber hecho con políticas públicas, perdón por poner el ejemplo, pero ahí está el gobierno de Argentina, que prometió en campaña que iba a aprobar el aborto para las mujeres, que las mujeres pudieran decidir, y lo aprobó. Yo creo que este gobierno, si era de izquierda, si supuestamente era de izquierda, pudo haber impulsado una serie de políticas públicas que se las podían haber explicado las mujeres de su gabinete al presidente de la República, pero no hay manera. Decía Héctor de Mauleón que el presidente ya va en picada, pues no, sí cae un poquito unos números. No, yo no dije que va en picada, dije que esto es el parteaguas de su sexenio. No es el parteaguas, o sea, ya pasó el año pasado y desgraciadamente no es el parteaguas, pero ya sucedió el año pasado. Luego vino una pandemia que... Pero puede ser el parteaguas, Juan Pablo, porque el número de electoras mujeres es muchísimo. Vamos a ver, claro, pero ya lo vemos. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Pero el 51% del padrón electoral. Pero esa pregunta quisiera hacérselas a Valeria y a ti al final, porque en una conversación antes del programa, Valeria duda mucho que el movimiento de las mujeres sea o vaya a ser el talón de Aquiles del presidente López Obrador. Está cerrando, Pablo. Sí, yo lo que quiero es, dudo que entiendo el desencanto. Escribía Genaro Lozano, escribía una columna precisamente hablando de ese desencanto de la gente que votó por él, por este encierro en el dogma que tiene el presidente, que se está peleando todo el tiempo con sus propios fantasmas del siglo XIX, vuelvo a insistir, y no ve los números, no sabe interpretar los números, no se los interpreta, nadie le dice nada. No entiende lo que hay detrás de este movimiento. Decía que todo era violencia, martillo. Efectivamente hubo violencia y por supuesto que eso le conviene a él. Si no hubiera habido violencia, entonces estaríamos hablando nada más de las demandas de las mujeres. Y dijo que había infiltrados, como si no hubiera infiltrados. Siempre hay infiltrados, eso lo sabemos. Siempre en las marchas hay infiltrados, sí, pero vive otra vez en su paranoia. Dice, es que esos drones iban a tirar una bomba. Así dijo, o podían haber tirado una bomba en Palacio Nacional. O sea, ya sabemos que hay tumbadrones, por decirlo así, en todos lados donde es un área de seguridad como la Casa Blanca. Nadie puede subir un dron ahí, tampoco lo puede subir en Palacio Nacional. Sí, pero el presidente, los tumbadrones, perdón que te interrumpa, Juan Pablo, pero los tumbadrones los colocó
como si de verdad hubiera habido 1000 drones, es decir, eran decenas de soldados en el techo de Palacio Nacional, y perdóname, pero o los drones que ellos estaban captando volaban realmente a ras de suelo porque apuntaban a las manifestantes. Entonces, qué bueno que nos enteramos que la mayoría de esas armas eran inhibidores de drones, pero intimidaban a las manifestantes. Sí, entonces, la sola presencia, Juan Pablo. La sola presencia. La sola presencia de estos hombres. Pero a ver, porque no se alcanza a ver qué están haciendo. Esos hombres tienen que estar ahí, siempre han estado. En todas las marchas, yo he cubierto decenas y decenas de marchas, y tú también, a lo largo de las décadas, y siempre hay estos hombres, esos disque francotirados, que sí son francotiradores, porque por supuesto que si hay un peligro pero tienen que disparar. Pero no están siempre ahí, Juan Pablo. Yo no solo las he cubierto, yo he ido a las marchas, y en la marcha hubieran estado ahí el año pasado, los hubiéramos visto en fotografías. No son visibles. En otras marchas se hubiera hecho un escándalo si Peña Nieto o Calderón hubieran puesto unos hombres con las armas que fueran, para lo que fuera, en el techo de Palacio Nacional. A ver, esos hombres, bueno, déjenme cerrar. Sí, esos hombres, esos hombres, número uno, esos hombres tienen que estar ahí. Sí, punto. En la Casa Blanca hay esos hombres y en el Eliseo hay esos hombres y tienen que estar, no fantasiemos. Esos tienen que estar ahí. ¿Se justifica o no se justifica porque era una marcha feminista? No. El problema es que nos desviamos y que el presidente lo logra, porque se desvía el tema sustantivo, que es el de las mujeres, el de la violencia contra las mujeres, y él entonces logra esto, que estemos hablando de los drones y que estemos hablando de que si hubo bombas Molotov. Ese es el problema, que realmente logra confundirnos otra vez o confundir a todo mundo y logra la narrativa que quiere. Ya ven, había malos, provocadores, querían tirar una bomba, querían incendiar todo. Ese es el problema, que sigue logrando imponer su narrativa como se le da la gana. Héctor, ¿estás de acuerdo con lo que dice Juan Pablo? No estoy. Sí, estoy de acuerdo en que es el gran manipulador del discurso público. No me parece este intento de normalizar una agresión de esa naturaleza en una marcha de mujeres. Si estuvieran marchando, no sé, pero es una marcha de mujeres que están protestando precisamente, pues, sí, ponle que fuera algo así, pero son mujeres que están protestando contra una serie de agresiones cotidianas, como ya lo señaló Valeria, que son de distintos órdenes. No solamente son los feminicidios, sino son una lista infinita de cosas. Y la respuesta del poder es primero ponerles una valla y luego ponerles unos hombres que aparentan estar armados, señalando hacia la multitud. Si no te parece de una violencia indecible, y de un mal tino, ¿sabes? Porque los puedes poner pecho tierra por si se ofrece, porque hay cámaras, porque hay tecnología, porque la ciudad está vigilada, porque puedes ver a través de la tecnología muchísimas cosas. Me parece un gesto tan atroz como el que intenta justificarlo. Y luego, en segundo lugar, el desdén permanente y cotidiano, la condescendencia con la que se refiere el presidente a estos movimientos, yo creo que va sembrando una serie de agravios y va logrando algo que no ha logrado la oposición. Por eso creo que esto va a marcar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Mientras hay una oposición debilitada, dispersa, o eso nos han hecho creer también, a fuerza de repetirlo, hay una cosa que no tiene liderazgo, que no puedes señalarlo, no puedes poner a una persona en la mañanera ahí para que Jesús Ramírez Cuevas ponga en la pantalla su foto y aparezca. No, eso no hay. Y como no hay eso, y el presidente constantemente necesita señalar a los enemigos del pueblo, pues se le va. Yo creo que no, y también no creo que sea tanto de que no lo entiende. Creo que es algo que no le conviene. Le conviene hacer como que no entiende, porque a ponerse a hablar de este problema es ponerse a hablar de todos los números que no lo favorecen, es ponerse a hablar de estos casi 3 años de violencia desatada y de masacres y de horrores en México. Entonces, pues le parece más bien, creo que es más fácil decir: yo soy respetuoso de las mujeres, lo que dijo con Jorge Ramos, no hay ninguna sorpresa, ya había anunciado su idea del feminismo en esa entrevista, pues es más fácil decir: yo soy respetuoso de las mujeres, y le doy la vuelta a un tema espinoso, porque en lo que sí estoy de acuerdo con Juan Pablo es que es muy hábil para cambiarnos la conversación y llevarnos a la zona, a zonas de comodidad para él, que nos apartan de lo que en realidad está pasando, ¿no?
Maite, Así es. te lo pregunto Pues, a ti y te dejo el tema de los hombres en el techo de Palacio Nacional porque un tuit tuyo causó mucha polémica en esa red social. sí, mira, estuvimos revisando las fotos de estos hombres y efectivamente la mayoría de los artefactos, porque no le quiero llamar armas, sino ya no van a ser solo las redes sociales, sino este espacio también, que traían o que portaban, pues eran inhibidores de drones. Sin embargo, hay una fotografía en la que sí se ve, yo no conozco de armas, la verdad es que son cosas que me causan total resistencia, que sí es, según me informa gente que participa en el ejército incluso, que es un arma de letalidad más baja, que incluso ya se produce en México, y bueno, pues ahí está la fotografía, creo que es evidente. Lo que celebro es que no se haya operado con ese tipo de armas. Lo que sí creo es que no es necesariamente que el presidente nos quiera desviar para hablar de ello. En mi manera de leerlo, también evidencia la forma violenta que es contra la que se están manifestando esas mujeres, en la que se impide el diálogo, en la que se pone una muralla y además se pone pues, una línea de hombres armados. Es difícil que las mujeres que se manifiesten ahí identifiquen qué tipo de artefacto están cargando, lo que se vuelve es inhibidor en el menor de los casos. Y sí quiero hacer una alusión a lo que sucede abajo, ¿no? Porque en muchas manifestaciones, los que las hemos cubierto y los que hemos ido a manifestarnos, conocemos a los grupos. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos manda grupos para que pues ayuden a proteger a los manifestantes, pero también existe un grupo al que creo que vale mucho la pena darle reconocimiento, es el grupo Marabunta, de hombres y de mujeres que ponen sus cuerpos, cuando los granaderos empiezan a acercar a las manifestantes o viceversa, cuando los manifestantes empiezan a acercarse a los granaderos, y sirven un poco como de, pues ahora sí que no de árbitros, pero sí de personas que con su propio cuerpo protegen a unos y a otros. Y el grupo Marabunta hizo declaraciones ayer y hoy de que encontraron artefactos que fueron pues lanzados por los granaderos, que son estas típicas como balas de goma o estas bombitas de gas lacrimógeno, que pues sí ahuyentan a las manifestantes, pero que sí les causan daño por lo menos temporal. Entonces creo que esto también habla de la reacción de defensa que Presidencia y el gobierno traen, y que podrían haber transformado en algo completamente constructivo, como era una presentación 15 días antes del 8M, de 2 o 3 reformas legislativas, de políticas públicas a nivel federal, pero no, de eso pues no tenemos nada. Creo que los hombres estos con los antidrones o estos armastrostes gigantes que tenían en el techo, claramente estaban diseñados para intimidar. Puede decir Juan Pablo que ahí deben de estar siempre, y sí, entiendo que no pueden sobrevolar drones sobre ningún espacio, me parece lógico, pero cuando se pone uno en la orillita, o sea, señalando hacia abajo, no es que lo fuera a usar, pero esa es una postura que claramente está diseñada para amedrentar, al igual que los gases que eran lacrimógenos, pero no tanto, pero sí un poquito, ¿no? Porque veías a las manifestantes con verdaderamente la cara hinchada, aunque al mismo tiempo, porque de forma simultánea a la marcha, estaban dando informes que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, usarían gases lacrimógenos, cuando veías a las manifestantes con la cara, bueno, verdaderamente lastimada por estos gases, que hayan sido como hayan sido, sí les estaban haciendo daño. Y por otro lado tenemos los encapsulamientos. Hay escenas impresionantes donde ves a 2 manifestantes, a 3 mujeres y rodeadas de 30, 20 policías, ¿no? Armados con estos escudos. Y entonces, claro que estaba diseñado para amedrentar, ¿no? Creo que fingir otra cosa, fingir que únicamente era para proteger, yo creo que no, yo creo que sí hay un ángulo de protección, pero hay un ángulo muy grande de amedrentar, de asustar, de decir, a ver qué tanto te pasas de la línea, a ver qué tanto cruzas esta raya, porque no te vamos a dejar. Incluso el tener a mujeres cuidando a mujeres, que es una posición verdaderamente compleja en la que se pone a ambas, creo que está diseñado un poco para despresurizar la marcha y a veces genera el impacto contrario, ¿no? De las marchas de mujeres a las que yo he asistido, no asistí a la de ayer, sí se genera una dinámica muy extraña entre las mujeres manifestantes y las mujeres policías, porque yo creo que ninguna está en el lugar que quisiera estar. Ahora, algo que es súper frustrante y que genera más molestia y más ganas de verdaderamente romper todo es la negativa a que alguien te oiga. Si no tienes una forma de descargar toda esa presión que llevas acumulando, ¿no? Porque ya hablamos
que se manifiestan mujeres por feminicidios, pero también se manifiestan por otro tipo de violencia y por otro tipo de desigualdades. Si no se abre la puerta a ese diálogo, a esa conversación, si no te sientas con alguien, con quien sea, a decir, a ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo le podemos hacer para avanzar? ¿Qué va a pasar con las fiscalías? ¿Qué va a pasar con los delitos sexuales? ¿Qué va a pasar? Si no se hace eso, lo único que va a pasar es que la frustración va a crecer, el enojo va a crecer. Nada te hace enojarte más que sentirte ignorado. Y eso es lo que se está haciendo con este gran grupo de mujeres a nivel nacional, a nivel estatal, por todo el país. Se está ocasionando una sensación de me están ignorando, no importa lo que yo estoy queriendo, cuando al mismo tiempo oyes que el líder de la mafia rumana se sentó a negociar con no sé quién y el otro líder de no sé quién, narcobanda, se sentó a negociar con no sé quién y dices, oye, y a las mujeres del país, 51% de la población, no se les da el menor espacio para escucharlas. No me digan que eso no es una fuente enorme de frustración y de enojo, que en lo único que va a acabar es que la siguiente marcha sea más explosiva, porque eso es lo que se está generando, no se está abriendo la olla de presión, se está dejando que todo se cocine ahí adentro y los resultados no van a ser buenos si no se les da una salida. Yo sobre esto de la violencia en las marchas, quiero decir dos cosas. Primero, hablé con varias reporteras y efectivamente hubo un gas ahí muy agresivo. Yo he inhalado cantidad de gases de estos en las marchas y efectivamente había un gas muy agresivo, tan agresivo que una de ellas me mostró hoy en la mañana su mochilita que tenía y todavía se percibía de una manera muy potente este gas súper picante que no era claramente de un extinguidor. Lo de las bombas estas, unas capsulitas que mostró uno de los miembros de Marabunta, yo desconfío mucho. Este señor estaba ayer muy protagónico, lo seguí muy de cerca, estaba un poco alterado y quienes hemos cubierto marchas, cuando han aventado ese tipo de cápsulas, pues las vemos pero por decenas. Entonces fue muy sospechoso que llegó y que dijera, ahí hay tirada una, mira, vengan corriendo. Está medio raro, pero de que había gas, sí había gas. Ahora, lo que les quiero decir es que la verdad, el presidente no va a entender nada ni va a retomar absolutamente ninguna agenda de esta. Él aspira, el presidente de la República aspira a estar en los libros de texto dentro de 50 años, igual que Madero, diciéndose víctima de la prensa y ahora hasta de las mujeres, ¿no? Entonces, no hay manera de que entienda nada, ni que recule, ni que retome nada. Pero mira, acaba de aparecer, es que acaba de aparecer un informe de Amnistía Internacional la semana pasada sobre lo que le pasó. Amnistía Internacional hizo un monitoreo de todas las mujeres que marcharon en 2020. Y entonces hizo diversas entrevistas, recogió testimonios y siguió lo que les había pasado, lo que significa para las mujeres, atreverte a salir a la calle para denunciar una serie de violencias y encontrar en la calle una violencia peor o igual a la que estás queriendo denunciar. El informe de verdad es desolador porque nos habla precisamente de esto. Todo lo que tiene que ver con esto nos genera desconfianza. Las detienen las autoridades y pues, ¿qué andas haciendo sola tan lejos de tu casa? ¿Por qué vas vestida de negro? ¿Por qué se tapan la cara? En fin, creo que nos hace falta sensibilizarnos mucho para poder entender lo que está pasando, porque yo encuentro que alrededor hay mucha ceguera frente a esto. Nos escandaliza que se cubran la boca o que se cubran la cara, y esto nos hace pensar que es porque van a cometer agresiones o delitos, cuando pues, está perfectamente claro que es una manera precisamente de hacer más colectivo un movimiento, ¿no? Que no haya rostros por medio del anonimato, que es una manera de evitar represalias policíacas que hemos visto lo que les ha pasado a las mujeres. El relato de Amnistía Internacional de lo que le pasa a las mujeres desde que las detienen hasta que las llevan a los separos, a donde las tengan que llevar, son de verdad son aterradores. Entonces, pues creo que sí nos falta como avanzar mucho en esto. Desde luego.
y poner atención a lo que está pasando, porque el problema es que nadie lo quiere atender, ¿no? Una última reflexión, Maite Azuela, para cerrar el programa. Pues primero por alusiones, nada más le quería yo compartir a Juan Pablo que el presidente igual opina como tú, sospecha como tú, que Marabunta medio sembró estos artefactos que mostró. Yo a Marabunta... No Marabunta, ese señor, no Marabunta. Ese señor es de Marabunta, trae ya su lo sé, pero rojo ese y son señor, de nada Marabunta. más. Bueno, Ese creo que señor. es importante aclarar que Marabunta, y el presidente lo tiene que saber, porque además pues creo que a él le ha beneficiado. Marabunta ha participado en marchas contra otros gobiernos y esta marcha feminista no es contra el gobierno, pero es muy difícil de entenderlo. Ha participado, por ejemplo, en la marcha del 1 de diciembre que hubo con la toma de posesión de Peña Nieto, en donde hubo un manifestante agredido por Fuerzas Armadas que perdió la vida un año después por una bala de goma que Marabunta encontró. Entonces creo que pues este grupo de ciudadanos que se juega la vida en ello debe de tener todo nuestro respeto y legitimidad, y que el presidente cuando le convenga se las dé y cuando no se las quite, pues creo que pues deja mucho que decir, ¿no? Valeria, yo nada más apunto ahí, nada más para cerrar eso, perdón si me permiten, no es un desprestigiar a esa, digamos, institución de la ciudadanía, llamémosle así. Reitero, la manera en que este cuate dio a conocer, yo le pregunté a varias reporteras si habían visto una sola de esos proyectiles y me dijeron que no. Entonces, la manera en que lo proyectó estuvo muy raro, estuvo muy raro. En fin. Valeria. Yo creo que tendríamos que regresar a pensar en los reclamos de las mujeres y olvidarnos un poquito de la marcha y del presidente y de la valla. Creo que hay que pensar que se están matando a 11 mujeres al día únicamente por el hecho de ser mujeres. Maite ya nos mencionaba el número de violaciones, que es astronómico, y eso, imagínense cómo debe de estar subrepresentado ese número por la dificultad que tiene una mujer de ir a declarar, de ir a denunciar una violación, no únicamente por la doble victimización, por la muchas veces victimización que puede sufrir incluso desde su familia, que su familia muchas veces está en contra de que la propia víctima vaya a denunciar. Entonces, hay 11 mujeres que asesinan diario, hay violaciones en cifras astronómicas, únicamente participa el 40% de las mujeres en la actividad económica, es más o menos lo mismo que en Venezuela, que en Cuba, que en Bahrein, o sea, estamos muy lejos de encontrar un equilibrio o de movernos hacia una participación más de países a los que nos queremos parecer, quizás España con una participación del 55%. Las mujeres ganan 18% menos. Hay desigualdad en prácticamente todo. Yo creo que hay que, por un ratito, dejar de hablar del presidente, sus rollos, sus temas del siglo XIX, la valla y su palacio, y hay que regresar a lo que verdaderamente están pidiendo a gritos las mujeres. Héctor de Mauleón, un breve cierre, por favor. Estoy de acuerdo con lo que dice Valeria, pero creo que hay que regresar también a la valla, a la necedad, al conservadurismo del presidente, porque es una cosa que no podemos, ante la que no podemos cerrar los ojos. No podemos guardar silencio y normalizar que eso esté pasando todas las mañanas. Pues yo me quedo con la última parte de esto de la valla. Me parece que es una metáfora de lo que vive Palacio Nacional con su valla y del otro lado las demandas legítimas de las mujeres. Cerramos con la misma pregunta. El presidente López Obrador entiende que no entiende a las mujeres. Pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Valeria Moy. Muchísimas gracias, encantada. Maite Azuela. Gracias, David. Gracias a todos. Gracias. Juan Pablo Becerra Costa. Muchas gracias. Y sí, hay que hablar, nada más cierro diciendo que sí hay que hablar de que hubo 67 feminicidios en enero y 240 homicidios dolosos contra mujeres en enero. De eso es lo que hay que hablar de este país macho. Héctor de Mauleón. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana en este espacio con los de casa, un espacio del Universal para debatir con datos y argumentos. Hasta la próxima.